Muy buenas tardes, bienvenidos a Se ha Dicho, un placer estar con ustedes, gracias por estar allí. Estoy sin mi máscara de protección porque estoy solita en el estudio, hay una sola productora por allá, lejísimos con su protección, y tengo la máscara aquí a la mano para cuando termino de grabar, que se acerca alguien del equipo a mí, pero eso es importante seguirse cuidando porque bueno, el bicho este sigue por allí y nosotros tenemos que combatirlo con fe, con paciencia y con estas cosas que sean para nosotros protección. Estamos en la modalidad de Zoom y desde la modalidad de Zoom usted también puede estar acá. Nuestro correo electrónico en pantalla, shdteleven@gmail.com, nuestra cuenta en Instagram, @monifernández, con Z y con S, la mía y la del programa, @seadicho_televen. Y vamos a recibir desde Coro, en el estado Falcón, a Orlando Isea. Orlando, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, mucho gusto, doctora, ¿cómo te ha ido? Igualmente. Cuénteme, Orlando, ¿qué lo trae hasta Se ha Dicho? ¿Qué le pasó? Bueno, el caso mío es largo, ¿sabes? Y de antemano le voy a decir que tengo 20 años en esto. ¡Ay, Dios! Con una sentencia definitivamente firme y no me he puesto en posesión de mi casa todavía. ¿Cómo es el caso? Cuénteme el caso. ¿Qué sentencia tiene? ¿Qué es lo que pasa allí? Les cuento cómo fue que me hicieron, qué es lo que me hicieron. Sí, claro. Ajá. Yo en el año 97, ¿no? Yo necesitaba, yo soy comerciante y yo necesitaba un dinero. Yo tenía mi negocio que a raíz de esto se acabó con este problema que me metieron. Es que a mí me estafaron y me engañaron y me estafaron. Porque yo pedí un préstamo que vi en el clasificado, que prestaban dinero de interés y tal, y consulté con ellos y está bien. Y llegué a un acuerdo con ellos y me hicieron un borrador de documentos, que era un pacto retacto para pagar pagaderos a 4 meses. Y yo acepté y todo, pues, pero me lo enseñaron en la tarde del día anterior y al día siguiente me dijeron que fuera a notaría. Fui a notaría y como todo lo tenían preparado ya, entonces yo firmé y me fui tranquilo. Me dieron mi dinero, esto, porque me quitaron de garantía la casa. No, pero garantía no, sino que yo le dije que yo estaba vendiendo, esta casa tenía una valor de 70 millones, y entonces ellos lo que me prestaron fueron 5, pero con pacto retráctil. Entonces yo me fui tranquilo, el primer mes me cobraron el 13% de los 5 millones, y yo les pagué, y después otro mes y también les cancelé, pero después me di cuenta, porque hablé con ellos, les dije que me dieran una copia de lo que yo había firmado allá para ¿Y usted negocio, estaba en posesión de la casa mientras tanto o no? ¿O la entregó? Yo la tenía, esa casa la tenía yo alquilada porque yo tenía aquí con mi mamá al lado, y ellos sacaron a esas personas de ahí con un documento después que hicieron todo eso, porque yo no les vendí. Yo jamás y nunca vendí mi casa, y menos por esa cantidad, 5 millones, el que tuviera yo loco. Y yo ¿Qué tipo de demanda intentó? ¿Una nulidad? Ajá, nulidad de documento viciado. Aquí lo tengo. Aquí tengo el ¿Y expediente. qué pasó con ese proceso? ¿Usted ganó Este en proceso, definitiva? fíjese, este fue en 2001, pero con tantas trabas me la tenía que aguantar y todo, y salió en el 2007. La decisión a favor mío. Nulidad absoluta de esa venta. ¿Y ellos apelaron? ¿Ellos apelaron? Perdón, ese mismo día que me salió la sentencia definitiva, ¿no? Definitiva, yo la registré enseguida, fui al registro y la registré porque estaba definitiva. Ellos pidieron casación, se fue a Caracas y allá sin lugar el recurso de casación. Prácticamente quedó definitivamente firme. Aquí la tengo en mis manos. ¿Y entonces? Entonces vengo yo, como salió definitivamente firme, después la volví a registrar otra vez, porque ahí sí salió definitivamente firme, porque ya venía de casación. Ajá. Y está registrada también.
ahorita en el registro, la casa está en nombre mío con todas las bromas ahí puestas ahí que están nulas. Porque ellos vendieron la casa. Porque yo cuando voy a que descansé, coche, voy a descansar ya, pues ya terminó el juicio y lo gané. Claro. Entonces me encuentro de que ella ya había vendido la casa. Se la vendió a un señor, a un ingeniero. Claro. Y cuando ella vendió, cuando esa persona vendió la casa, ¿la vendió por registro? Sí, la vendió por registro. Y yo lo hice por notaría, lo mío, porque lo mío era una hipoteca, era un pacto retráctil. Yo no estaba vendiendo mi casa. Claro, ahora, entonces, la pregunta es, cuando la persona vendió su casa, ¿usted ya estaba en el conflicto judicial con ella o no? No, porque ella vendió en el 99, yo metí una demanda en el 2001. Ok, escúcheme un momentito, Orlando. Como tengo problemas con su audio, e igual tengo que ir al receso, luego usted me va a contar si se vendió o no se vendió durante el litigio que ustedes tenían sobre la casa en cuanto a la nulidad. Vamos un momentito al receso y enseguida volvemos. Pero en el derecho penal el paso del tiempo sí es lapidario y 20 años ya es una acción penal que para el tema del fraude y la estafa debería estar evidentemente prescrita, se ha dicho. Bien, ya está hoy acá de nuevo con ustedes y Orlando Isea está en Coro, en el estado Falcón. Y antes de irme al receso, porque tuvimos un poquito de problemas de audio con usted, Orlando, yo le pregunté, cuando la persona vendió la casa, ¿ya usted estaba en el conflicto judicial por nulidad o la vendió antes? Ella la vendió antes. Ella la vendió, le digo que ella la vendió en el 99. Déjeme decirle algo. Esa trampa me la hicieron ellos en el 97, ¿no? Sí. Entonces, mi señora, mi cónyuge, ella metió una demanda en el 98 por nulidad también del documento y eso, dígame, me voy a morir en los tribunales porque tengo ya 20 años en esto. Claro, el problema es que 20 años después eso está prescrito. Ese es el problema. Y si un tercero compró la casa, ahora usted tiene que hacer otro proceso legal, porque la casa es suya, pero se la vendieron a otro. Ajá. Y entonces, perdón, y entonces a los 16 días de levantar la medida de prohibición de la grabar, se la vendieron a este señor. Y este señor, fíjense lo que hizo ese señor, con su esposa, le vendió a una empresa. Y figuran ahorita que ahí hay una empresa que es propietario. ¿Y son los que tienen la posesión de la casa? Ajá, y entonces viene mi abogado otra vez y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una nulidad de asiento registral. Claro. Lo hicimos, doctora, lo hicimos. Y después de 3 años, lo hicimos por el tercero, después de 3 años, ellos alegaron que lo mío estaba prescrito. ¿Cómo va a estar prescrito? Si ya habían 2 demandas por encima y todo eso no está prescrito. Eso sí, se interrumpió, pues. Entonces viene, me dice, ¿está escuchando? Sí, lo escucho. Yo apelé y se fue al superior y vuelvo a ganar la sentencia. Me sale que eso no está prescrito, porque la superior sacó la juez y dice que eso no está prescrito. Y ella anuló todas esas ventas ahí. Entonces yo fui y también esa sentencia que la tengo en mis manos aquí también, la registré también porque salió definitiva. Ellos pidieron casación y entonces ya me pusieron eso, una sentencia mañana, todo, y hasta ahí llegué. Y el doctor, el abogado mío, pidimos una revisión, un recurso de revisión de esa sentencia mañana. Y también le pusieron que a no al lugar. Ok, es decir, pero es que ahí viene el punto. Es decir, que si bien usted ganó un procedimiento, perdió otro. Usted ganó un proceso. Fue el que usted me dijo donde le dieron una sentencia definitivamente firme a favor de usted, pero el segundo procedimiento lo pierde por prescripción. Es decir,
que usted trató de anular la venta que hicieron ellos a ese tercero y no procedió. Esta no está prescrita. No Claro, pero si el Tribunal Supremo no le dio la razón. No, pero ellos están hablando de prescripción. Ellos estaban diciendo que yo y que no les di broma a la defensa. ¿Cómo es eso? Eso es mentira. Ellos fueron citados y notificados. Ellos mismos se vendieron. Ellos son los propietarios de la misma empresa. Ok, pero el TCJ, cuando le dijo que no en la sala civil a usted, ¿regresó el expediente a segunda instancia? No. Y ahora me dicen que penal, tengo que hacer penal, porque ya la instancia se acabó, que no sé qué, que ahora tengo que hacer una penal. Sí, pero en el derecho penal el paso del tiempo sí es lapidario. Y 20 años ya es una acción penal que para el tema del fraude y la estafa debería estar evidentemente prescrita. Entonces, ese es el verdadero problema. Las acciones penales, si tienen tiempos que son 2 más 2 son 4, es decir, no hay tema de interpretación, porque bajo ningún escenario se interrumpió la prescripción de la acción penal que pudo ejercer no solamente la persona inicial con la que usted llegó al crédito, sino la persona que compró la casa y que pudo haber estado incurso en el mismo fraude que el que le hizo el contrato a usted de compra, que era con pacto con retracto, ¿no? Era un pacto de retracto. Yo no vendí mi casa por 5 millones, ¿no? Que va. Y como estoy diciendo ahí, cuando la sentencia que tengo aquí que dice nulidad absoluta de esa venta, las demás también automáticamente le dicen abogado y todo eso, automáticamente también todas las subsiguientes están nulas. Sí, ese es el deber ser. Lo que hay es que revisar bien cuál fue el procedimiento que se colocó antes de. Vamos a ir un momentico al receso y cierro con algunas recomendaciones porque obviamente necesito ver la segunda sentencia. No la que usted ganó, esa está clara. Necesito saber cuál fue la acción, cuál fue la decisión y qué aparece en el registro hoy en día con relación a esa última decisión donde casación no le dio la razón a usted. Un momentito de receso y volvemos enseguida. Que desde 1999, si tomamos ese hecho como el hecho inicial, hasta 2022, ya han pasado más de los años que corresponde para la prescripción del delito de estafa. Se ha dicho. En Orlando y sea desde Coro, es un proceso muy largo, un proceso muy enredado, porque lógicamente confluyen varias cosas, entre ellas que efectivamente el hecho de venderle una casa a un tercero fue una forma de insolventarse de parte de quien en principio habría cometido el acto ilícito en contra de usted y que por eso todo se fue complicando. Si fue una jugada que aunque irregular tenía un sustento jurídico que al parecer ellos hicieron valer hasta la última instancia. Yo considero que la acción penal está prescrita desde el punto de vista del fraude y de la estafa, por el tiempo que ha transcurrido desde el momento en que se consuma el hecho hasta este momento. Y eso lamentablemente no nos va a ayudar mucho desde el punto de vista jurídico penal, porque desde 1999, si tomamos ese hecho como el hecho inicial, hasta 2022, ya han pasado más de los años que corresponde para la prescripción del delito de estafa, que sería el delito que en definitiva pudiésemos nosotros configurar. Tendríamos que revisar, y eso es lo que voy a decidir, que nuestro abogado que está en Coro pueda revisar el tiempo transcurrido y la posible calificación jurídica, porque por lo visto solamente es esa la que sería factible. No veo una que tenga que ver con corrupción, no vengo una que tenga que ver con abuso de autoridad por parte de algún ente público y por lo tanto eso nos terminaría las posibilidades de acción. Y así revisamos, Orlando, la sentencia esta que usted me está diciendo que termina de alguna manera siendo contraria a la sentencia que usted ganó. Por eso le pregunto, y ya con esto cierro, ¿a nombre de quién está el registro en este momento? ¿De los últimos compradores? Sí, pero cuando registré la del superior, al asiento registral, el registrador anuló todo. Es que era con terreno y todo.
con terreno y todo. Lo que pasa es que el terreno no lo habían vendido ellos y lo recuperé. Y pues tengo aquí, pues, tengo mis parcelas y todo lo motivo. Porque esa casa está construida en 1.200 metros cuadrados. Y no vendieron, no, como no vendieron el terreno, ya lo recuperé, pero la casa es que no tengo la posesión. Pero en el registro pusieron las notas marginales que están nulas todo lo del terreno, la casa y todo, está a nombre mío ahorita en el registro. Ok, vamos a revisar eso bien porque ahora aparece el tema del terreno versus el tema de la bienhechuría, cosa que no habíamos hablado desde el principio. Yo voy a admitir parcialmente la solicitud solamente para revisar las últimas sentencias y el tema del registro, a ver qué otra acción se le puede ocurrir a uno para poder reivindicar su derecho sobre la bienhechuría. Por lo menos ya entonces usted estaría titular del terreno. El equipo de producción le va a decir cómo vamos a hacer. Yo lo mando al abogado del Estado Falcón. Por cierto, hago un llamado a la gente de Cojedes, de Falcón, del Zulia. Necesito abogados allí que se incorporen abogados solidarios para atender este tipo de casos. Gracias, señor Orlando. Se ha dicho. Bien enredado esto, mucha gente quizá no entendió, no le siguió el caso. El pacto con retrato es cuando yo hago una venta, pero esa venta no existe legalmente, sino bajo unas condiciones se obligan a devolverme el inmueble. Son figuras del derecho civil que son complicadas. A mí ninguna de esas figuras me gusta porque siempre se enredan y cuando uno consigue por allí a alguien medio estafador, se enreda más todavía. Así que pendientes con esos negocios jurídicos. Vamos a recibir el siguiente caso. Bien, ahora recibo desde el estado Barinas a David Carrasco. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, doctora. Bien, cuéntame, David, ¿qué te trae hasta se ha dicho? ¿Qué pasó? Hace casi 3 meses mi padre fallece. Desde hace una relación en concubinato con una señora, aunque se haya casado con mi mamá. Dentro de matrimonio somos 2 hermanos mayores, mayores de edad. Son hermanos que es de la señora. En esos 14 años, mi padre trabajó duramente como comerciante, tiene una firma personal registrada con una bodega equipada con todos los mobiliarios, todo eso, herramientas costosas, todo, entonces también trabajó y obtuvo 2 vehículos. Ok, pero escúchame, David, escúchame algo. Él seguía casado con tu mamá. Sí. ¿Y tuvo un hijo con la otra persona? Sí, tiene 14 años. Ok, hay un menor de edad. Sí. Ok, pero legalmente sigue casado con tu mamá. Sí. Ok, ¿y quién administra todos estos bienes que me has mencionado? ¿Quién está con los carros? ¿Quién tiene las herramientas? ¿Quién está trabajando en el negocio que trabajaba tu papá? La señora, la pareja que él tenía. Ok, ¿y qué hay a nombre de tu papá? Lo del registro del local, el FIA no pudo ser, no se le pudo hacer el traspaso, como quien dice, no le alcanzó la vida, ¿no? Y entonces una Blazer de año 94, ella sí estaba a nombre. El resto todo, porque como acá es un pueblo, entonces no, tenía de algunas compriventas, como otras sí tenía papeles de legales. Y con papeles legales, ¿qué quedó? Por ejemplo, ¿hay alguna casa, algún bien, algún negocio, algún local? No, la casa hubo un cambio y no tuvo la compra-venta. Entonces está la camioneta, estuvo todo lo de las herramientas, todo lo del local y la firma personal de todo. Claro, el problema de eso es que cuando tú no tienes bienes claramente a nombre de la persona que fallece, eso te va a complicar la sucesión. Te pregunto algo, ¿ya ustedes empezaron los trámites para hacer la sucesión? No, ¿Y qué han conversado con la señora que vivía con tu papá? en realidad yo he buscado mediar y tengo grabaciones de eso, pero no da una respuesta concreta. Me reuní con su abogado porque ella me habló de un papel que ella tenía
¿cómo se dice eso? Un poder donde ella podía vender y todo eso. Claro, Y pero me ya reuní. va, para que aclaremos algo. Si ella tenía un poder de tu papá, te voy a explicar dos cosas fundamentales en este caso. Ella no podía hacer nada con el poder porque todo acto de comercio que hiciera tu papá tenía que estar avalado por tu mamá, que es la esposa legal de él, aunque no conviviera con él. Es decir, que si la señora utilizó este poder para comprar carros, vender casas o lo que fuera que hizo en nombre de tu papá, ojo, estando vivo tu papá, tu mamá lo puede anular porque ella es la esposa legítimamente. Y el segundo punto es que si ella pretende utilizar un poder ahora, no lo puede utilizar porque tu papá se murió y con tu papá se muere el poder también. Entonces no lo puede utilizar, para que un poco tengas clara esta parte. Por eso en este momento no hay nada que conciliar, ni hay nada que mediar, sino tener claro cuáles son los bienes. Vamos a ir un momento al receso para luego retomar, porque cuando estos casos se empiezan a enredar, si tardas mucho tiempo te vas a quedar sin nada, tanto tú como tu hermano y tu mamá, que es la esposa legítima. Vamos un momentito de receso y seguimos enseguida. Ahora, cuando tú me dices, porque eso me importa muchísimo, cuando tú me dices que ella con el poder supuestamente traspasó el carro, ¿eso lo hizo después que tu papá se murió? Se ha dicho. Bien, retomando con David Carrasco desde Barinas. David, hay varias cosas que hay que aclarar que son muy importantes, sobre todo porque tu mamá seguía casada con tu papá. ¿Cuánto tiempo tenían ellos que se habían separado físicamente? 14 años. Y desde ese momento él está con la otra persona. Sí, ¿Y ustedes tenían relación, David, con tu papá? sí, siempre. ¿Y tenían buena relación con él? Sí. Mi hermano y yo, pues, y desde pequeño siempre, bueno, yo tendría la edad de 10 años cuando se separaron y igual seguía en comunicación con mi papá. Ok, ¿y Hasta, por qué nunca, me llama la atención que a pesar de que tenía 14 años separado de tu mamá, ¿por qué nunca se divorció? bueno, eso no sé qué explicarle ahí, pero en realidad ellos nunca se divorciaron y nunca quedaron en un acuerdo de un divorcio o algo así, nunca hablaron de eso. ¿Y cuántos años tienes tú, David? 20 qué? 24 años, ¿Y tu hermano? 21. Él Ok, se encuentra ¿dónde está tu hermano, me dijiste? está fuera del país. Ok, cuéntame una cosa. Cuando ustedes fueron a hablar con la señora que ella les dice lo del poder, ¿qué se supone que hizo ella con ese poder? No, entregó un carro que no tenía el traspaso hecho y una camioneta que esa sí estaba a nombre, la dio por parte de pago. Ahora ella dice que tenía solo deuda, pues de $2.000 a $3.000 y entregó el carro y la camioneta por tema de pago. Y pero ella me dijo que el abogado me iba a mostrar deudas, pues. Y entonces no era ninguna deuda plasmada, pues. Una forma de pagar, no, sino solo facturas que fueron usadas durante el tratamiento de mi papá y no concretaban nada. Lo que sí tenía entendido es que eran unos señores de España que obsequiaron unos gastos a mi papá de $700 y en esos 700 fueron incluidos los gastos fúnebres y Ok, ¿y fueron alrededor de a qué se dedicaba tu papá en concreto? Es decir, los negocios de tu papá, ¿de qué eran? comercial. Pero ¿con qué comerciaba él? Es decir, ¿había mercancía, había un local, había un sitio donde él vendía? Sí, había un local. Él está conectado a la casa, pues, en la parte de enfrente.
¿Y eso era que una quincalla, un negocio de venta de qué? O sea, ¿qué se dedicaba él realmente allí? Él vendía víveres, verduras, Mm. todo, charcutería, todo. Y Todo él, cualquier. y ella se quedó explotando ese local Sí, y sigue abierto. sí, todo el punto de venta, todos los inmuebles dentro del local. Y las cuentas bancarias a nombre de tu papá, También las está usando. pero siguen a nombre de tu papá las cuentas bancarias. Ahora, cuando tú me dices, porque eso me importa muchísimo, cuando tú me dices que ella con el poder supuestamente traspasó el carro, ¿eso lo hizo después que tu papá se murió? Sí. Dice que ya lo tenía en, este, como forma de pago, que con eso era con eso era lo del papel, pero no, cuando me reuní con el abogado no tuvo ningún documento, ni ella me mostró, y ella me mandó a su abogado, fui a hablar con él y no me mostró nada en realidad. Yo no sé si el papel inventado, que ella lo dijo con su propia, como para yo salir de casa, pero no. Claro, y ahora, como tú me decías al principio cuando empezaste a comentarme tu caso, eso es un pueblo y todo el mundo sabe todo. Las personas que tienen los vehículos que eran de tu papá, tú hablaste con ellos te explicaron qué negocio hicieron allí, cuánto pagaron, a quién se lo dieron, si había una promesa de pago antes por una deuda de tu papá. No, eso sí fue desde el centro, No te ¿cómo? escuché. La capital. Repíteme, David, que no te entendí. No, eso sí fue desde el centro, pues con personas del centro de Barinas, de la capital. Y ellos realizaron su cambio y ahí sí, de todos modos, mis tías sí pueden estar más al consciente de eso. Claro, porque fíjate algo, tenemos un problema, porque si yo no tengo documentos a nombre de tu papá, si no tenemos ningún bien, ni siquiera los vehículos que estén a nombre de tu papá, medio nos quedarían las cuentas bancarias y algunas cosas vinculadas con el negocio de víveres que él tenía allí, que no sé hasta qué punto eso estaba legal, si había una compañía, si había un registro mercantil, si habría algo. Una firma personal. Claro, pero es que una firma personal, cuando la persona se muere, Y el registro mercantil. si había un registro mercantil, tenemos algo, porque todo lo que ella produzca bajo ese registro mercantil, bajo ese punto de débito que está a nombre de tu papá o de la empresa, obviamente ustedes tienen derecho a esos bienes que están allí. Pero lo más importante en este momento, porque si ella llegó a entregar los vehículos de tu papá posterior a la muerte de tu papá, entramos en un terreno penal y eso se empieza a complicar. Vamos a ir al receso y voy a explicar con detalles esta parte cuando regresemos. Que hay que ser, ay, Dios mío. ¿Y qué te dijo del negocio? Porque si el negocio tiene verdura y el negocio tiene víveres y el negocio tiene cosas, eso era de tu papá también y por lo tanto tuyo, de tu hermano y de tu mamá, se ha dicho. Bien, David, te estaba diciendo antes de irnos al receso que es muy, muy, muy importante saber qué hizo la señora y cuándo lo hizo y con qué lo hizo, ¿sí? Porque aun cuando tu papá hubiese tenido una deuda, y suponte que sí, que tu papá tenía una deuda, y que él pensaba pagar con ese vehículo, ¿sí? Eso, la deuda, forma parte de la sucesión, pero eso hay que demostrarlo. Hay que demostrar dónde estaba soportada esa deuda, quién estaba reclamando la deuda, es decir, qué podemos hacer para demostrar que eso existía. Porque si la señora, con el poder de tu papá, después que tu papá se murió, hizo la entrega de un vehículo, ella está metida en un rollo, porque eso puede ser un problema penal, más allá de la sucesión, puede ser un problema penal. Entonces imagínate tener que meterte en un problema penal con la mamá de tu hermano menor, porque al final la señora es la mamá de tu hermano menor. Sí. Ustedes no le hicieron entender al abogado que ustedes quieren tener paz y que tienen que repartir
lo que él dejó que sea, por supuesto, probable. La plata en la cuenta, el inventario del negocio, lo que está produciendo el negocio ahorita de manera que lo puedan explotar entre todos. Sí, pero cuando mediamos con el abogado, porque a mí me acompañó una tía, el abogado empezó a decir que ahí no había nada, que ni tiempo de revisar la factura tenía, y entonces que la camioneta la dieron por forma de pago, ya después de que mi papá tenía 2 años, perdón, 2 meses de haber fallecido. O Sí, sea, eso es claro, pero es que eso es ilegal y el abogado tiene que saber que es ilegal. Yo no puedo tomar derechos sobre unos bienes, menos ella, que no es esposa, aunque ciertamente ha convivido durante 14 años con tu papá, no menos cierto es que tu papá tiene una esposa legal o tenía una esposa legal y que tiene otros hijos. Entonces el abogado no puede convalidar algo que no es transparente, aunque sea cierto. No estoy diciendo que no tenía deudas tu papá y que no había que entregar nada. El problema es que no está documentado lo que hizo y eso se presta para muchísimas confusiones, porque ella sigue explotando el negocio, ¿no? Tú me dijiste que el negocio está abierto sí. y en ese En estos negocio momentos, hay alimentos, me imagino, ¿no? sí. Es más, todos los jueves realizan ferias de verdad. Y ella participa allí. Sí, ella y su otra hija. Porque mi hermano en realidad son 14 años y está, Sí, claro, es solo menor de por edad ahí y él no participa en los negocios. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el abogado de la señora? el sábado. Y ahí es cuando te dijo que no quedaba nada. No, solo me dijo que si quería dentro de la casa que buscara una factura adentro y que si que estaba en mí de llegarme una olla de presión, fue lo que dijo. Imagínate tú, o sea, te estaba insultando. Sí, fue como grosero, claro. O sea, que lo que te ofreció fue una olla de presión, de verdad, que hay que ser, ay, Dios mío. ¿Y qué te dijo del negocio? Porque si el negocio tiene verdura y el negocio tiene víveres y el negocio tiene cosas, eso era de tu papá también y por lo tanto tuyo, de tu hermano y de tu mamá. Sí, lo que me dijo era que dejara eso a mi hermano, yo hablando, porque mi hermano es menor de edad, me dijo, déjale eso a tu hermano por ser menor de edad. Ya tú tienes 24 años, ya tú tienes como eso, pero yo le hablé fue por lo de la justicia y los derechos que en realidad Claro, es corresponden, que porque y en eso tienes razón, aunque tú tengas 24 años, tú tienes derecho y los derechos no terminan por la edad de las personas. Tu hermano tiene el mismo derecho que tú y que tu otro hermano, aunque sea menor de edad, pero es que además el abogado se está olvidando de que hay una esposa que ahora es una viuda desde el punto de vista legal y que a esa señora le toca el 50% de todo más un porcentaje como hija. Entonces, no la pueden dejar por fuera porque ella existía. Y entonces allí hay una muy mala información. Ahora fíjate, hay que aclarar el tema de los carros. Creo que para ti eso es muy importante por el tema de la fiscalía, porque ahí pudiese tener una responsabilidad la fiscalía. Más aún si esos vehículos estaban a nombre de tu papá y se colocaron directo a nombre de otra persona, porque eso es delito. Y eso puede generar investigación no solamente para quien los cedió de una manera irregular, sino también para quien los adquirió de una manera irregular. Y creo que eso puede ser para ti algo importante un poco de presionar. Yo en este momento no tengo abogados en el estado, estoy llamando, por cierto, abogados para ese estado, porque las dos que teníamos en el estado lamentablemente se nos fueron del país. Yo voy a tratar de por lo menos hacerte un contacto con alguno de los abogados, que yo espero que en los próximos días tengamos abogados también en el estado Barinas, de manera de poder acompañarte para que tú no estés solo hablando con un abogado que te está diciendo que te va a dar con una olla de presión, que te va a dar una olla de presión. O sea, imagínate tú, lo que hay es que darle con el abogado por la cabeza por ser falta de respeto, porque el abogado no se puede meter en temas personales. El abogado tiene que ver jurídicamente los casos.
¿Cuáles son los casos? Mira, esto dejó tu papá, estas son las deudas y esto es lo que queda, mijo. Y lo que queda nos lo vamos a repartir de mutuo acuerdo, porque en este momento, legalmente, no hay una sucesión que hacer, porque no tengo papeles a nombre de tu papá, a menos que aparezcan los papeles del registro de esta venta de verduras que él tenía. Porque el abogado tiene que entender que si esa venta de verduras era de tu papá, que la señora lo está explotando, ¿de quién es la venta de verduras? De los hijos y de la esposa, incluyendo el hijo de ella que tiene 14 años. De resto se está manejando muy mal las cosas, ¿ok? Entonces, David, vamos a esperar, ya hago el llamado a la gente de Barinas que nos está viendo. Necesito abogados en el estado, porque tengo varios casos pendientes en el estado. Te vamos a indicar cuando tengamos el abogado. Y mientras tanto, yo te voy a pedir que tú formules la denuncia en la fiscalía para que la fiscalía averigüe qué fue lo que pasó con los carros. Porque si esos carros eran de tu papá y los entregaron, tiene que abrir una investigación penal. Ah, bueno, que lo hicieron lícito, chévere. Pero mientras tanto la fiscalía tiene que investigar porque pareciera que allí pudo haber algún hecho irregular. ¿Está claro? Bien, hago el llamado, gracias David. Hago el llamado a los abogados de Barinas. Necesito abogados en otros estados, también en Falcón, necesito abogados en La Guaira, necesito abogados en el estado Guárico, ¿ok? Porque tengo muchos casos allí donde lamentablemente no he conseguido buenos abogados y los que he conseguido se han tenido que ir del país o se han dedicado a otras cosas. Así que pendientes con eso. A mí me toca despedirme, será hasta un próximo, se ha dicho, como siempre les digo, se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao, gracias.